Mateo 5, 38 al 42. Mateo 5, 38 al 42. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistas al que te haga algún mal. Al contrario, si alguien te pega en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si alguien te demanda y te quiere quitar la camisa, déjale que se lleve también tu capa. Si te obligan a llevar carga 1 milla, llévala 2. A cualquiera que te pida algo, dáselo. Y no le vuelvas la espalda al que te pida prestado. Amén. En la primera parte hemos visto, voy a hacer un pequeño resumen del anterior sermón. Afirmar que el hombre, por sus propios esfuerzos y poniendo su mente en ello, puede vivir esta vida que Dios demanda, es una contradicción absoluta a todo el Nuevo Testamento. Cuando el Nuevo Testamento declara la incapacidad del hombre, es un absurdo declarar su habilidad, ¿no? El hombre no puede. Nuestro Señor lo dejó clarísimo con el diálogo breve que sostuvo con Nicodemo. Pedir una conducta cristiana de alguien que no ha nacido de nuevo, y menos de una nación o del mundo entero, es imposible y erróneo. ¿Qué les parece? Imposible, ¿no? Al mundo, a las naciones, a los no cristianos, se sigue aplicando la ley, la cual dice, ojo por ojo y diente por diente. ¿A quiénes? A las naciones, a los no cristianos, al mundo. Siguen bajo la justicia, todos estos siguen bajo la justicia que restringe y limita al hombre para preservar la ley y controlar los abusos. Todo cristiano debe creer en la importancia de la ley y el orden en la sociedad y nunca debe ser negligente en sus deberes como ciudadano. ¿Okay? Ahora vamos a ver cómo Pablo en Romanos 13 lo presenta todo este resumen con absoluta claridad, obviamente, ¿no? Romanos 13, 1 al 3. Romanos 13, 1 al 3 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Okay? Y otro tanto, dice el apóstol Pedro, en 1 Pedro 2, pero no vamos a ver ahora, o tenemos aquí esto, quizá más adelante. Pero es 1 Pedro 2, 13 al 25. En otras palabras, el Nuevo Testamento enseña que hasta que alguien no venga a estar bajo la gracia, debe estar sujeto a la ley. ¿Okay? Cualquier ser humano que no se ha colocado bajo la gracia de Dios, debe estar sujeto a la ley de Dios. ¿Okay? Ahora entrando a la segunda parte, final. Los no cristianos hablan con vaguedad acerca de la enseñanza de Cristo respecto a la vida y la interpretan en el sentido de que no hay que castigar al niño, por ejemplo. ¿Han oído eso? Se oye, ¿no? No hay que castigar al niño cuando actúa mal, pues se le daña psicológicamente. Que no hacen falta las leyes y que debemos amar a todos para que sean buenos y cosas por el estilo. Puro amor, todo amor, no nada de ley.
A los niños no hay que traumarlos, dice esta filosofía práctica, ¿no?, del mundo. Bueno, y gracias a esta filosofía, hoy estamos viviendo con los resultados obvios, ¿no? Esto está errado, hermanos. Los padres a menudo se preguntan: ¿por qué están así mis hijos si siempre les he dado todo? Por eso, por darles todo. No me quedamos nada. Nada de lo que es malo, pues, en exceso, todo libre. Ok. Pero hasta en la iglesia se ha filtrado esa idea. A los hijos, a los niños, no les den ley, ¿me acuerdas? No les den ley. Una ley hay que darles, la ley de, que estamos recibiendo ahora, ojo por ojo, diente por diente. Por ejemplo, si un niño rompe un vaso, ¿tiene que pagar o no? Depende cómo lo ha hecho. Si lo ha hecho alevosamente, sí. Si lo ha hecho accidentalmente, no. Y eso los padres tienen que discernir. Veamos 3 versículos de Salomón. Proverbios 22:15. Pensar que la sabiduría está en nuestras manos y la mayoría del mundo la desprecia. Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Eso de ligada, ¿qué quiere decir? Que el muchacho, el niño, viene con ella. O sea, cualquier ser humano que sale del vientre de su madre sale necio. Ya está con los genes de la necedad. Proverbios 23, 13 y 14. Proverbios 23, 13 y 14. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¿Qué tal? Decimos amén a esto, ¿no? Proverbios 19, 18. Proverbios 19, 18. Corrige a tu hijo mientras aún pueda ser corregido, pero no vayas a matarlo a causa del castigo. Es la diosa hoy. ¿Han visto el énfasis? Corrige a tu hijo mientras aún pueda ser corregido, pero no vayas a matarlo a causa del castigo. En la Reina Valera diría: tu alma no se apresure a destruirlo. ¿Recuerdan? Entonces es hacerle un daño irreparable. Entonces, hermanos, es y será la ley, ojo por ojo y diente por diente, hasta que el Espíritu de Cristo entre en la persona. Si el Espíritu de Cristo no entra en la persona, permanece esa persona bajo esa ley, ojo por ojo y diente por diente, y hay que aplicársela. ¿Ya? Entonces espera algo mejor de esa persona, algo bueno. ¿Por qué? Porque ha recibido al Espíritu de Cristo, ya tiene la vida nueva. Mientras tanto no acontezca, no esperamos nada bueno. La ley expone el mal y lo mantiene dentro de los límites. Dios mismo ha ordenado a todas las autoridades a hacerla cumplir. Cuando hablamos de magistrados, Dios los ha ordenado. ¿Para qué? Para que ejecuten la ley, ojo por ojo y diente por diente. Y este ha sido el primer principio. No tiene nada que ver con las naciones ni con el llamado pacifismo que hemos visto la anterior semana, o pacifismo cristiano. Algunos también hablan de un socialismo cristiano y cosas así. Ellos no se pueden basar en la enseñanza de Cristo. De entrada la niegan. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. La naturaleza del hombre no regenerado es negar a Cristo, rechazarlo, resistirlo. Y esta fue la tragedia de Tolstoy, quien al final tuvo que enfrentarse con la inutilidad completa de esa su postura. ¿Se acuerdan? Tolstoy, cristiano, soviético, pero con preferencias en las escrituras, filósofo, ¿no? Él decía, todo lo que Dios dijo es verdad, así que no resistan al malo, que hagan lo que quieran. Amemos y todo va a salir bien. En segundo lugar, hermanos, está esta enseñanza que concierne al individuo cristiano y a nadie más. Solo se aplica a él en sus relaciones personales. ¿Ok? Otra vez. Esta enseñanza
que concierne al individuo cristiano y a nadie más, solo se aplica a él en sus relaciones personales y no en sus relaciones como ciudadano de su país. Y esta es la clave del asunto. Es algo personal. El ojo por ojo y diente por diente es algo entre personas. No es mi persona con la sociedad, mi persona con el país, mi persona con aquel grupo. No, es entre congéneres. Cada quien vive en su país y se relaciona con el Estado y su gobierno. Eso está bien, ya, pero eso es la parte. Y hay mucha enseñanza bíblica para esa forma de vivir. ¿Cómo debo vivir en relación al Estado donde vivo? Este no es el tema. Este no es el sermón del monte. Estamos hablando de las relaciones más personales y cercanas, como por ejemplo la relación conyugal, las relaciones entre individuos, sus amistades, su membresía con la iglesia, etc. Ese tipo de relaciones es lo que está aplicando al individuo la ley de Dios. ¿Cuál es la reacción del cristiano como individuo frente a lo que se le hace personalmente? Miren qué pregunta, hermanos. ¿Cuál es la reacción o cuál debe ser la reacción del cristiano como individuo frente a lo que se le hace personalmente? Frente a todas las injusticias, ofensas, demandas y cosas. ¿Cómo debe responder? Está escrito aquí. Romanos 13, del 1 al 7. Mientras leen en pantalla, yo voy a leer en la Biblia de las Américas, y dice así, Romanos 13, 1 al 7. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por eso también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Pagad a todos lo que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Pagad, ¿no? Ahora, 1 Pedro 2, 13 al 15, ahora sí. 1 Pedro 2, 13 al 15, otra vez voy a leer en la Biblia de las Américas. Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, a los gobernantes como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Ahora, estos dos textos nos sirven para considerar seriamente nuestros deberes para con el Estado. O sea, el cristiano no escapa de esto. Es para todos y es para nosotros, con el Estado. Pero el Sermón del Monte se ocupa solamente de mis relaciones personales. Ese principio que quede claro siempre. Y con todo, ¿con qué frecuencia, cuando se piensa en los deberes para con el Estado, se cita este pasaje del Sermón del Monte? Pero no tiene nada que ver, porque el Sermón no es para eso. Esos dos textos que hemos visto ahorita, en Romanos y Pedro, son para nuestra relación con el Estado, y eso concierne a todo ciudadano. Pero el Sermón del Monte nos habla de nuestras relaciones personales. ¿Ok? El tercer principio es este. El tercer principio que regula la interpretación de este tema es, evidentemente, que
que en esta enseñanza no se tiene en cuenta el problema de matar, o sea, quitar la vida, tanto si se considera como pena capital o matar en la guerra o cualquier otra forma de homicidio. Nuestro Señor está considerando esta ley, la que estamos viendo en estas semanas, de la reacción personal del cristiano ante lo que le acontece. Eso es todo. ¿Cómo reaccionas, nos dice el Sermón del Monte, ante las situaciones de la vida que van contra ti de parte de tus conciudadanos, hermanos o congéneres en general? Nuestro Señor está considerando esta ley de la reacción personal del cristiano ante todas las cosas que nos acontecen, ¿ok? Ante todo lo que nos acontece. Esta ley desde luego abarcará toda la cuestión de matar, pero no es lo que el Señor pone en primer plano. O sea, se puede llegar al tema del matar, del homicidio, pero en el Sermón del Monte no empieza el Señor con esto, es el extremo. Entonces, interpretar este párrafo en términos de pacifismo y nada más es reducir la gran enseñanza cristiana a un legalismo. Y los que basan su pacifismo en este pasaje, sin decir si el pacifismo es bueno o malo, son culpables de una especie de herejía. Han caído en el legalismo de los escribas y fariseos, y esta interpretación es del todo falsa. ¿Qué se enseña entonces aquí? Hay un principio en esta enseñanza y se refiere a la actitud del hombre para consigo mismo. Miren esto, hermanos. La actitud del hombre para consigo mismo. O sea, ¿qué piensa el hombre de su vida? El Sermón del Monte nos abre este panorama y nos dice, ¿qué piensas tú de ti? ¿Qué crees de ti, oh individuo? ¿Ok? ¿Qué piensas? Podríamos hablar del cristiano y el Estado y la guerra, pero eso es mucho más fácil que lo que nuestro Señor nos pide que examinemos. Lo que nos pide examinar aquí, urgentemente el Señor, es nuestro ego. Esa es la gran enseñanza del Sermón del Monte. Sería mucho más fácil hablar del pacifismo internacional, gran cosa, ¿no? Pacifismo internacional, que enfrentarse a la enseñanza real que tenemos ante nuestros ojos. ¿Cuál es? La palabra de Dios y mi ego. ¿Qué dice tu ego a la palabra de Dios? Una gran pregunta. Y a esta pregunta nos lleva el Sermón del Monte. Si la leemos, una vez hemos leído aquí en una mañana, como unos 18, 20 minutos toda, pero si la estudiamos, todo nos confronta a nosotros, todo. ¿Qué dice nuestro ego? Es la pregunta. Entonces, hermanos, la clave se encuentra en el versículo 42. Mateo 5:42 dice, al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Esa es la primera cosa fuerte que nos presenta Cristo a nosotros. Una vez más, al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. O sea, esto es muy importante. Lo primero que uno podría preguntarse ante esto es, ¿por qué aparece aquí esto? Estamos leyendo el Sermón del Monte y de pronto llegamos a ojo por ojo, diente por diente, y nos encontramos que Jesús nos dice, al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Por qué hasta aquí esto? Porque dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Esa ha sido la enseñanza fría de los escribas y fariseos y falsa, porque era mecánica y literal. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. ¿Qué les parece, hermano? ¿No? Esto es el espíritu con el que escribió Moisés. Escribas y fariseos le quitaron el espíritu de la ley de Moisés y le enseñaron fríamente, ¿no? Ojo por ojo, diente, e instaron a que trabajen en esa ley. Este es el tema de el sermón. En este punto en el que estamos, resistir al malo. Resistir al malo. Y por esto parecen emerger estas cuestiones
de la guerra, del matar y de la pena capital. Pero luego prosigue y dice el Señor: antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Esto va más allá de las expectativas de cualquier ego, más allá. Pero la exige Cristo. Y el cristiano dice amén. Entendiendo bien el sermón del monte, el cristiano dice de todo corazón: amén, Señor. ¿Okay? Entendiendo bien el mensaje, la respuesta nuestra es amén. El que dice no, esto no va conmigo, ese no es creyente. A un hombre sin Cristo, ¿cómo pedirle esto? Su ego salta inmediatamente, ¿no? Luego de repente dice, voy a reiterar el versículo 42: al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Entonces tenemos ganas de preguntar: ¿qué tiene que ver esta cuestión de tomar prestado con resistir el mal y no devolver el golpe, o con luchar y matar? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué aparece? Porque en él se nos da la pista para entender los principios que nuestro Señor inculca en el pasaje. Ahora veamos. El gran principio es el tema del yo y nuestra actitud para con nosotros mismos. Porque obviamente en nuestras relaciones interpersonales, el yo está relacionado con otros, obviamente, ¿no? Tu yo con otros, el mío con otros, así sucede. Pero la primera enseñanza de Cristo es nuestra relación personal y nuestra actitud con lo que Dios nos está mandando. Por eso hay que tomarlo primero en primera persona. Me está diciendo a mí, mejor dicho, para ti es tú, para mí es primera persona, para ti es la segunda. Haz esto con tus semejantes. Entonces, ¿qué dice mi yo? Primera cosa. Entonces hay que ir a enfrentarse con este espejo. Dice en efecto que si queremos ser cristianos, debemos morir a ese ego. O sea, a ese gobierno natural con el que hemos venido, del vientre de nuestra madre. Ese ego que dice yo, ahora sí, me hago presente. Yo. El yo es muy fuerte en el ser humano. Es tan fuerte, hermanos, que es digno a sus ojos de adoración, de obediencia, de complacencia. El yo debe ser complacido. Y eso va en contra de todo eso, totalmente. Entonces no es que es cuestión de si deberíamos ir al cuartel, ni ninguna de esas cosas. Es cuestión de qué pienso de mí mismo, de mi actitud conmigo mismo. Es buena pregunta, ¿o no? ¿Qué piensas tú, hermano, de ti mismo? De tu actitud contigo. ¿Se acuerdan de bienaventurados los pobres? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El pobre en espíritu, hermanos, es muy feliz, muy bendecido. Entiende lo que es él. Él sabe lo que es y lo que tiene. Y Cristo lo llama bienaventurado. ¿Por qué? Porque sabe, no está engañado. Sabe que al haber recibido el Espíritu de Cristo, lo que Él tiene es una cosa mala. Tenemos algo malo. Hay un daño en nuestro ser que está todavía ahí, se llama la carne. ¿Qué actitud entonces tenemos aquí al respecto? A ver, primero, debe tener una actitud adecuada para consigo mismo y respecto al espíritu de autodefensa que se pone de inmediato en movimiento cuando se le hace algo malo. ¿Está claro eso? No hay que ni revisar, ¿no? Pero cuando somos objeto de alguna ofensa, en cualquier momento, el espíritu de autodefensa surge inmediatamente. Es un escudo y un arma para atacar. Eso está ahí, hermanos. Eso es lo primero que tenemos que considerar. También debo examinar
el deseo de venganza y el espíritu de represalia que es tan propio del yo natural. Hay que examinar esto y reconocer y decir, ¿está activado en mí o no el espíritu de autodefensa, de represalia? ¿Está o no? No, y no es muy fácil examinar mientras no venga pues la prueba. Viene la prueba, entonces puede decir, Señor, aquí estoy todavía muy flaco espiritualmente. Mira cómo he reaccionado. Alerta, ¿no? Alerta con eso. Luego está la actitud del yo respecto a las injusticias y exigencias que se le presentan. Miren eso, hermanos. Cuando llega el momento, un momento en la vida, se nos presentan injusticias. A todos, ¿no? Esto no es justo. ¿Cuál es mi reacción? ¿Qué dice mi yo? Ese ego, ¿cómo reacciona ante esto? O sea, ¿se escandaliza o agacha la cabeza y mira a Cristo? ¿Qué hace? Y por fin está la actitud del yo respecto a las posesiones personales. Es la otra. Nuestro Señor pone al descubierto esta cosa horrible que controla al hombre natural, que es el ego. Es el presidente de toda esta corporación, el ego. Y es un mal ego, ¿no? Esa herencia terrible de la caída que hace que el hombre se glorifique a sí mismo y se considere Dios. Porque no es cierto que Dios hace lo que quiere y está perfectamente bien porque es Dios. Pero que un ser caído haga lo que quiera es un desastre, porque lo va a hacer todo para su beneficio, para su bienestar, ¿no? A expensas de los demás. Esa es la verdad. Trata de proteger ese yo siempre y de todas las formas posibles. Qué trabajito, hermanos. Pero lo hace no solo cuando recibe ataques, lo hace también con la cuestión de sus posesiones. Si alguien le pide prestado, la respuesta instintiva es: ¿por qué debería desprenderme de esto que es mío? Siempre el yo, el yo, el yo. Ahora esto, hermanos, no es concebible, esta realidad, en una iglesia, la iglesia de Cristo. Esto tiene que estar muy mermado en la iglesia de Cristo si nuestro caminar es natural, es serio, es responsable, ¿o no? Porque como, hermanos, esta realidad del mundo puede estar en la misma medida presente en la iglesia. ¿Cómo? ¿Qué estaría pasando? En cuanto vemos esto, no hay contradicción entre el versículo 42, lo que el Señor nos manda, y los otros versículos. El versículo 42 no solamente que está relacionado con ellos, sino que forma parte esencial de ellos. En todo el Sermón del Monte, Jesús confronta a sus oyentes con su yo. ¿Qué vas a hacer con tu yo? Y no nos deja el Señor así a la deriva. Nos dice: haz esto. Yo mando que con tu yo hagas esto. Y el cristiano va a decir: amén, Señor, hágase tu voluntad en mí. Es una gran oración. O puede también el cristiano decir: sí, Señor, pero no creo que sea tan extremado. No creo que sea tan extremado, así que yo voy a... No, cuidado con eso. Revelaría una cosa muy miserable, ¿no? Quien quiera ser mi discípulo, esta es la palabra, hermano. Quien quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto es todo. Esta es toda la enseñanza, hermanos. Este es el resumen. El resumen del Sermón del Monte y todo el mensaje de Cristo para los suyos, o para él dice, el que quiera, cualquiera que quiera, ¿no? Pero nosotros queremos, ¿no? Entonces, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora, en este versículo, por ejemplo, la parte de el que quiera ser mi discípulo es muy importante.
Porque ¿quién quiere ser su discípulo? A ver, honestamente. Uno que ha recibido la vida, ¿no? Aunque considere que es costoso el asunto, nos puede costar todo, pero dice, Señor, finalmente yo quiero. El que es honesto cuando nos dice, Señor, si me has dado la vida, si has muerto padeciendo en esa cruz por mí, entonces, amén, yo quiero ser. El Señor dice, amén, perfecto. ¿Quieres? Quiero. ¿Te has hecho esa pregunta? Es bueno que eso, ¿no? Quiero. Siguiente. Niéguese a sí mismo. Ese yo que ha estado cabalgando por la vida, ¿no? Como dueño y Señor de todo, ese tiene que abdicar, porque ese no es su lugar. El lugar de nuestro ego no es el trono, es a los pies de Cristo. Abdicar. Abdicar quiere decir salir de ese trono. Y tercero, tome su cruz. Y la cruz es instrumento de muerte, ¿no? Muerte. Es muerte al yo. Fundamentalmente es muerte al yo, ¿no? Y puede ser que algún día nos maten por causa de Cristo. Si nos mataran por causa de Cristo, sería una cosa hermosa. Sería un honor altísimo morir por la causa de Cristo. Pero en el transcurso de la vida, tiene que haber, atiendan por favor. Sí. En el transcurso de la vida tiene que haber este espíritu, hermanos. Tiene que haber este espíritu. Tenemos que cultivar este espíritu en nuestra oración. Señor, no yo. No se haga mi voluntad, sea hecha tu voluntad. Por favor, ¿ya? Ahora vamos a recordar. Es más fácil hacer esto si recordamos para qué hemos sido llamados, constituidos. ¿Para qué? Y vamos a recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cuando participamos de la Santa Cena, hermanos, vamos a pensar en algo. No tanto lo que yo estoy haciendo, sino lo que Él ha hecho por mí. ¿Qué ha hecho por nosotros? Y eso no es solo de un domingo, cuando hay Santa Cena, no, eso es para siempre. Siempre. ¿Te pasa o no? Te pregunto. ¿Piensas asiduamente, normalmente, en lo que Cristo ha hecho por ti, así como yo, personal, o no? Si ese pensamiento está en nosotros normalmente, esa es una cosa natural. Eso es cristianismo. Si ese pensamiento no pasa por nuestra mente, sino excepcionalmente, algo está peligrosamente mal. Porque aunque es un evento histórico de hace 2000 años, y pico, es actual, es del momento. Lo hemos vivido hoy. Con las cosas que le hemos dicho al Señor, lo hemos vivido. Y así tiene que ser nuestra vida. Amén.